socio, no como vecino incómodo, sino como objetivo potencial de una doctrina que Donald Trump ya dejó clara. El derecho internacional no lo limita, solo lo hace su propia moralidad. Eso afirmó y reiteró en una entrevista con Fox News cuando habló de empezar ya a golpear en tierra a los cárteles, tierra mexicana. En su narrativa, México es un país dominado por criminales. Su presidenta, una mujer agradable y respetable, pero atrapada por fuerzas que no controla. El mensaje entonces es inequívoco. Si Venezuela fue posible, México es pensable. La captura de Nicolás Maduro no fue un preludio para rescatar la democracia, fue una demostración de poder, un aviso. Y el aviso incluye a México, mencionado 25 veces en la acusación formal que el gobierno estadounidense hace en contra del dictador secuestrado. Ahí aparece lo que Washington documenta: vínculos entre el narcotráfico venezolano y el narcotráfico mexicano. Rutas compartidas, dinero que fluye, protección política. Ahí se repite la acusación de que el avión del Chapo habría usado el hangar presidencial en Caracas. Ahí se traza una geografía criminal que conecta, por ejemplo, al cártel de Sinaloa con el poder en Miraflores y con corredores que cruzan México. Para la Casa Blanca, el mapa está dibujado. En ese mapa, Trump la elogia mientras la desautoriza. Buena mujer, sí, pero en un país dirigido por cárteles. Con ella solo hubo una llamada de 15 minutos, en contraste con la llamada de hora y media con Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Y según los medios estadounidenses, Trump presionó a Sheinbaum para que entregue a narcopolíticos, y eso incluye a miembros de Morena. La visión se repite una y otra vez desde Washington, y no es una retórica inocua, es el preámbulo de la presión creciente, es la coartada para la injerencia anunciada. Es el relato que prepara Trump para la opinión pública estadounidense para justificar lo que venga. Y Sheinbaum camina por una cuerda floja cada vez más tensa. Defiende la soberanía, condena la intervención en Venezuela, provee petróleo a Cuba, mientras asegura que no aceptará tropas extranjeras en México. Al mismo tiempo, este año se renegocia el TEMEC y Trump ya dejó claro que las tarifas, la seguridad, el fentanilo, los cárteles son instrumentos de coerción. La presidenta acorralada mide cada palabra, cada reacción y aún así, aunque mantenga la cabeza fría, no alcanza, porque la agresividad del trumpismo no se aplaca con lo que ella diga en la mañanera o desplegados de apoyo de los gobernadores de Morena. Se negocia lamentablemente con concesiones. La presidenta que algunos imaginaron como la Trump Whisperer, la que le susurra en el oído y lo contiene, ahora ha tenido que transformarse en apaciguadora, la que concede para ganar tiempo, la que entrega para evitar el golpe. El libreto ya lo estamos viendo en la región. Gustavo Petro pasó de la vociferación a la pacificación después de su llamada con Trump. Así funciona la doctrina Donroe: presión máxima, amenaza explícita, luego alineamiento. Países más disciplinados, gobiernos más dóciles, más condicionados. ¿Hasta dónde llegarán las concesiones mexicanas? La nueva colaboración con Estados Unidos, ese eufemismo, probablemente implique más injerencia, entrenamiento, inteligencia, presencia, operativos militares conjuntos, un corrimiento del límite que se explicará en México como colaboración responsable, un viraje que se explicará como pragmatismo, un precio que se pagará para evitar lo peor, ya que la lógica de Washington es la del ejemplo: castigar a uno para domesticar a los demás. Entonces el siguiente capítulo exigirá probablemente una ofrenda. En la jerga cruda de la política, cabezas, altos mandos de Morena señalados por vínculos con el narcotráfico, hoy protegidos por el silencio o la inercia, podrían convertirse en moneda de cambio. Y Sheinbaum está atrapada.
Es una presidenta que presume soberanía mientras ajusta su política a la imposición del otro, del gobierno estadounidense. Es una líder atrapada entre el discurso y la realidad, entre la doctrina histórica de la no intervención y la geopolítica de la amenaza y del castigo. Y México no está negociando desde una posición de fortaleza institucional, sino desde la vulnerabilidad acumulada. Y por más que Claudia Sheinbaum mantenga la popularidad, la cabeza fría o aparezca en listas de mujeres destacadas o estilosas del New York Times, nada de eso altera la simetría brutal de poder, ni la lógica de un presidente estadounidense que concibe a México ya como un problema de seguridad nacional y un territorio a disciplinar. Frente a un Trump cada vez más agresivo, menos contenido y dispuesto a cruzar líneas, Sheinbaum tiene pocas alternativas. No la del diálogo entre iguales, no la de la contención diplomática. Su ruta será la del doblegamiento gradual envuelto en el lenguaje de la cooperación y de los nuevos acuerdos. Dado que está en la mira, no le va a quedar más opción que agacharse. Cualquiera de nosotros puede preguntarse qué tan en serio México no está bajo amenaza porque exista una doctrina formal, un plan de guerra o una estrategia definida desde Washington. México está bajo amenaza, según algunos relatos, porque hoy resulta rentable sembrar miedo, y el miedo, cuando no se sustenta en hechos, deja de ser advertencia y se convierte en manipulación. Se nos dice que el derecho internacional no limita al poder estadounidense, que solo lo frena la moral de un hombre. Se nos dice como si fuera una verdad revelada, pero no hay documento, no hay decreto, no hay doctrina oficial que respalde esa afirmación. No existe, es una interpretación convertida en sentencia, una opinión elevada artificialmente a categoría de análisis geopolítico. Se nos presenta una entrevista televisiva como si fuera un acto de Estado, palabras dichas ante cámaras, convertidas por arte retórico en política exterior en marcha, pero los países no se invaden por declaraciones mediáticas. Las guerras no comienzan por entrevistas, comienzan por resoluciones, por decisiones institucionales, por procesos complejos que aquí simplemente se omiten porque estorban al relato. Se insiste en comparar a México con Venezuela, y ahí el argumento se derrumba por completo. México no es un país aislado, no es un paria internacional, no es un estado desconectado del sistema global. Equiparar ambos escenarios no es análisis, es una falsedad funcional al alarmismo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué contexto jurídico? No se explica, porque el número no busca informar, busca impresionar, y un número sin contexto no prueba nada. Se repiten acusaciones sobre rutas compartidas, vínculos criminales, hangares presidenciales, como si repetirlas las volviera verdad, pero no hay sentencias firmes, no hay procesos concluidos, no hay pruebas presentadas, solo sospechas recicladas, convertidas en certezas narrativas. Y luego viene la caricatura, una presidenta presentada como figura decorativa, agradable, atrapada, rebasada. No se analizan sus decisiones, no se evalúan sus márgenes reales de poder, no se examina su política exterior. Se la reduce porque el relato necesita una protagonista débil para justificar la historia del sometimiento. Se mide el poder en minutos de llamadas telefónicas, como si la diplomacia fuera una competencia de cronómetros. 15 minutos contra 90, como si el tiempo al teléfono definiera la soberanía de un país. Es un argumento tan endeble que ni siquiera merece discusión. Se habla de concesiones inevitables, de cabezas entregadas, de monedas de cambio. Se acusa sin pruebas. Se señala sin procesos. Se condena sin expedientes. Eso no es periodismo, eso es especulación disfrazada de análisis.
Y al final, se nos dice que México no tiene opción, que deberá agacharse, que el doblegamiento es el único camino posible, no como una hipótesis, sino como destino manifiesto, no como advertencia, sino como resignación inducida. Pero la realidad es otra. Lo que se nos presenta no es un escenario inevitable, es una narrativa construida, no es información, es interpretación, no es análisis, es dramatización, un relato que habla mucho, demuestra poco y afirma sin sostener, porque cuando el miedo sustituye a los hechos, cuando la retórica reemplaza a la evidencia, cuando la especulación se disfraza de geopolítica, lo que queda no es claridad, es confusión, y la confusión, en política, siempre beneficia a quien quiere imponer sin debatir. México no se analiza desde el pánico, se analiza desde los hechos, y los hechos, hoy, no sostienen ese libreto,